Oramos, oramos y vamos a la palabra. Padre, te bendecimos en este día y te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de exponernos a tu palabra y de aprender cada día más de ti. Pedimos que nos hables, nos enseñes, nos instruyas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Segunda de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12. En este primer trimestre del año hemos estado estudiando o enseñando acerca de personajes en la Biblia. Hay muchas formas, yo les decía, de estudiar la Biblia, ¿no? Es a través de temas, cuando uno quiere buscar un tema o hablar sobre un tema, es una forma, ¿no? de poder acercarse a la Biblia. También otra forma de estudiarlo es a través de la teología sistemática, ¿cierto? Temas como la Biblia, el Espíritu Santo, la doctrina de salvación, se dejan enseñar fácilmente y vamos a estar haciendo eso en las más adelante, porque prometí que íbamos a hablar un poco de teología y un poquito de doctrina en este año también. Otra forma de estudiar la Biblia es a través de la geografía. Si a ti te gusta la geografía, lea la Biblia con ese lente, ¿cierto? Y va a poder darse cuenta que incluso, digamos, lugares históricos siempre tienen lecciones que enseñarnos, ¿no? Que enseñarnos. Y otra de las formas, como les estuve comentando en estas semanas, es estudiar la Biblia a través de la biografía, a través de personajes, que es lo que hemos estado haciendo en estas semanas, hablando acerca de Mefiboset, estuvimos hablando un poco de David, estuvimos hablando un poquito de Moisés, estuvimos hablando un poco también de Josué y seguiremos hablando de algunos personajes en las semanas por venir. Yo quiero hablar en esta mañana de Natán, ¿sí? No, tranquilos, no voy a hablar de mi hijo Natán, ese es otro Natán del cual quiero hablar, ¿ok? Su historia está en el libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12. La semana pasada, todo esto a manera de introducción, la semana pasada estuvimos, cuando hablamos de Mefiboset, hablamos de David. Y hay algo que mencioné y lo dejé ahí como al aire. Y yo le dije que la vida de David, nosotros podríamos separarlo como en dos grandes etapas o dos grandes periodos, ¿sí? La vida de David, desde la segunda parte de Primera de Samuel, ¿cierto? Desde que él aparece en la escena, ¿sí? Cuando el profeta Samuel va a la casa de su padre a ungir al rey, ¿cierto? Y ninguno de los hermanos era, y resulta que David estaba por allá tirado, lo ungen como rey desde esa etapa hasta cuando lo traen como parte de la corte de Saúl para ministrar a Saúl, que estaba atribulado, hasta que empieza a ser perseguido por Saúl, hasta que es coronado rey y es establecido como rey, afirmado como rey, ¿cierto? Es avalado como rey, asegurado como rey, súper exitoso. Todo eso ocurre hasta segunda de Samuel capítulo 11. En segunda de Samuel capítulo 11 ocurre un evento, ¿sí? Que es una parte oscura de la vida de David y tiene que ver con cuando él se mete con la mujer de Urías, Betsabé. Y él, en los tiempos de guerra, en vez de estar haciendo lo que debería hacer, o sea, trabajar, estaba vagando. Esa es otra historia, esa es otra lección. Ve a esta mujer, ¿sí? Y la toma sin ser su mujer, adultera con ella. Esta mujer queda embarazada y para tapar ese pecado manda a matar al marido, ¿sí? Lo manda a matar a Urías, que era uno de sus generales. Lo exponen en el campo de batalla, él muere y pensó que todo se había solucionado. Eso ocurre en el capítulo 11. Esa es la primera parte de la historia de David. La segunda parte ocurre después del capítulo 11 y su historia es completamente diferente, ¿sí? Y vamos a leer un poco de eso, pero le animo a que usted pueda seguir la historia. Entonces, en ese contexto ocurre esta historia. David manda a matar a Urías y esconde su pecado. Y segunda de Samuel capítulo 12, versículo 1 en adelante. Por lo tanto,
el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y lo preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia vivirá por espada porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus ojos, ante tus propios ojos, daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto, que suceda esto abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo de David, al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. ¿Qué le parece esta historia? Tremenda, ¿no? Lea la historia capítulos antes, desde el 10, desde el 11 y después lea el 12 y el 13. Pero yo quisiera utilizar este texto en esta mañana para hablar acerca de Natán. Y si usted es de las personas que le gusta poner títulos a la prédica, esta es una reprensión oportuna, o la importancia de la reprensión oportuna. Natán, una reprensión oportuna. Les decía que muchos de nosotros estamos familiarizados con lo que hizo David, con este pecado que cometió involucrando a Betsabé, que terminó en adulterio y terminó en asesinato. Algo que me gusta de la Biblia, y esto echa por tierra un poco las teorías de que la Biblia es un libro manipulado y acomodado, ¿cierto? Para conveniencia de algunos. La palabra de Dios es tan clara que no encubre este tipo de pecados o de defectos o de falencia en el carácter de las personas. Las expone, y eso habla de la honestidad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se encargó de registrar este episodio, aunque oscuro en la vida de David, pero fueron preservadas como lecciones para nosotros. De hecho, Pablo, cuando está hablando a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 y 12, él está diciendo: no, estas cosas, apuntando al pueblo de Israel y a los registros bíblicos, dice, se escribieron, quedaron registrados como advertencia para nosotros, para que no seamos idólatras, para que no tentemos al Señor, para que no pequemos ni cometamos los mismos errores que otros cometieron. ¿Sabe? No hay nada nuevo bajo el sol. Hay un dicho muy popular que dice que el que desconoce la historia está destinado a repetirlo. Y cuando usted se acerca a la palabra de Dios, yo no sé cómo le va a usted, pero yo puedo ver algunos episodios de mi vida reflejados en ellos. Y puedo ver también algunas advertencias como padre, como esposo, como líder, como hombre, ¿cierto? Algunas advertencias allí. Una de las analogías que la Biblia hace acerca de la misma escritura dice que es como un espejo. Nos podemos ver reflejados en.
O sea, cuando nosotros estamos animando a la iglesia, le estamos animando a exponernos a la palabra de Dios, no solamente es por un tema religioso. Ay, qué pesado leer la Biblia. Ay, voy a leer para que no me digan nada, para que el pastor no se moleste. No, 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 no. Yo no me molesto. O sea, te conviene y me conviene exponernos a la palabra de Dios porque podemos aprender y podemos vernos reflejados en Él. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículos, desde el 11, dice, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Entonces, esta historia, la historia de David, para nosotros, si lo revisamos, y es lo que vamos a hacer, van a enseñarnos muchas cosas. Y aquí vemos cómo la reprensión de Natán nos sirve como base para algunas lecciones que queremos exponer el día de hoy. Entonces yo quiero rápidamente hablar de estas 4 lecciones valiosas que podemos extraer. ¿Sí? Ahora usted dice, ay pastor, pero hay más lecciones ahí. Bueno, cuando le toque predicar a usted, usted le pone 8 lecciones si quiere. ¿Sí? Pero como es mi prédica, solamente 4. ¿Y por qué vamos a extraer 4 lecciones? Porque somos cuadrangulares. ¿Estamos allí? Entonces la primera lección que yo quiero extraer de este pasaje es que cada uno de nosotros somos ciegos a nuestras propias faltas. Cuando miras la historia de Samuel, de Natán y de David, podemos ver esta tendencia natural pecaminosa que todos tenemos. Mira que está a tu costado. Ahí donde le ves cara de angelito, de angelita, ¿cierto? Tenemos una tendencia natural pecaminosa, hago ese énfasis, de siempre fijarnos en los defectos y en las faltas de otro, antes que en el de nosotros. ¿A cuánto les pasa? Bruto, ¿sí? Y peor a aquellos que son, bueno, otros hermanos, yo felizmente no soy así. Aquellos hermanos que son fijones, que les gusta ver el pelo en la sopa. Dicho de otra forma, nos encanta ver la paja en el ojo ajeno. Y no nos fijamos en la viga que tenemos en nuestro ojo. Silencio en la sala. Me encantó ese silencio en la sala. David pudo ver fácilmente. Me encantó Natán. Mire, bueno, ya es en el segundo punto, pero Natán tuvo la sabiduría. Porque vamos a aprender eso. Porque aun cuando vas a corregir a alguien, no salgas con la plancha en alto, ¡guau!, a chancarle. Necesitamos tener sabiduría. Me encantó porque Natán no vino a decirle, oye David, ¿tú qué te has creído? Eres un porco. No, 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 no. David te cuenta una historia. Y le contó la historia. Y a través de esa historia, David pudo ver con claridad la falta, el error, el pecado de ese hombre. Y me encanta porque Natán le dice, tú eres el hombre. Sí, David pudo con facilidad ver el pecado, el error del otro. Y no se daba cuenta de su propia condición pecaminosa. Porque es una tendencia que nosotros tenemos. Y la tendencia es a ser ciegos ante nuestras propias faltas. David no veía el pecado en su propia vida. Y esto llevó a Natán a acusarlo. Tú eres ese hombre, versículo 7. En nuestras vidas ocurre lo mismo. Muy frecuentemente nosotros estamos siempre mirando el defecto de otras personas. Recuerde esto, mis amados. Cuando usted señala a alguien, hay 3 dedos que apuntan a ti. Necesitamos no solamente ser sabios en eso, pero también ser cuidadosos. Y como digo, esto es algo muy... Todos y cada uno de nosotros tenemos esa tendencia. Nosotros debemos cuidar nuestras vidas y estar constantemente evaluándolas. ¿Dónde estoy yo con respecto a esto?
Pastor, ¿por qué pasa esto? Bueno, algunas razones. Muchas veces nos apasionamos y porque nos apasionamos perdemos objetividad y nos cuesta diferenciar entre el bien y el mal. Pero a veces hay situaciones que nos ofusca tanto y si son cosas que nos toca de manera personal, perdemos objetividad. Y antes de evaluarnos, somos muy críticos en hablar y en juzgar ciertas situaciones. Algunos critican la idolatría en otros. Yo felizmente ya no soy idólatra y he botado todos mis cuadros de mi casa. Recuerde, hay algo que me pasa como pastor y seguramente a usted también le ha pasado, ¿no? Pero me pasa muy seguido cuando las personas vienen a veces a quejarse de otros. Sí, al primer culto viene esa hermana. Y viene y dice, pastor, ¿cómo es posible? Mira esta hermana lo que está haciendo. Y ya con los años en el ministerio uno aprende a no reaccionar y no a pisar el palito. Yo digo, hermano, sí, es verdad. Esta persona está en él. Sí, tienes razón. Pero no por eso tú debes sentirte mejor que esa persona. La única diferencia es que esa persona peca de manera diferente. Delante de Dios no tenemos pecado grande ni pecado pequeño. El que el pecado de alguno sea visible y sea más escandaloso, no nos hace a nosotros más santos. Pecamos diferente. Y ambos necesitamos de la gracia de Dios y necesitamos del perdón de Dios. Y en el camino necesitamos seguir trabajando en esas áreas. Aquí un paréntesis yo quiero hacer porque esto es algo muy común y eso ha dañado relaciones y eso es una advertencia a los que tenemos hijos. Un consejo de un conejo. Tenga cuidado cuando hable de los hijos de otros. Y que el Señor nos ayude a poder guiarles en el camino del Señor. Pero porque son hijos de pastores, no están inmunes a hacer decisiones tontas en su vida. Pero a veces nosotros somos muy ligeros para hablar de los hijos de otros. No escupa al cielo. Solucione su tema en casa. Y pida a Dios que tenga gracia con usted. Mira el hijo del hermano, es bruto. Y dice, sí dice que es líder. Mira el hijo de la sierva, del siervo, sí. Y yo siempre digo, ¿no? Y mis hijos son muy defectuosos. Posiblemente más que los suyos. Y el hecho de que sean hijos de pastores no les hace a ellos pastorcitos. No, son chicos como cualquiera de ustedes, de sus hijos. Necesitamos extender y entender y cuidado con estar juzgando. Dile a la persona que está a tu lado, no juzgues. No juzgues a tu hermano. No juzguemos. Mire, les decía, ¿no? Cuando miramos nosotros la idolatría del hermano, cuando miramos nosotros al hermano que está conviviendo, qué horror, cómo le dejan venir a la iglesia. Cuando vemos al hermano que ha fallado y que ha pecado y ha caído en fornicación, en adulterio, no nos damos cuenta que a veces estos mismos pecados están o en nuestras vidas o en nuestra familia. Necesitamos ser sensibles a esto y ser sabios. Y necesitamos entender de que todos y cada uno de nosotros tenemos puntos ciegos. Tenemos puntos ciegos. ¿Cómo funciona eso? Por favor, yo voy a invitar a mi modelo de este día. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Gracias. Esto es una verdad que funciona no solamente en el matrimonio, especialmente en el matrimonio, pero funciona en todas las relaciones interpersonales. ¿Sí? La realidad es de que en mi vida, ¿sí? En lo natural, ¿sí? Yo tengo un rango de visión. Aquí veo muy bien acá. 90 grados puede ser. Yo hasta 180 puedo ver. Por acá ya veo medio borroso. Sé que hay gente por acá, pero no sé quién es. Sombras nomás veo. Y lo mismo por este lado. Mi rango de visión en lo natural puede ser de pronto 220 y eso, torciéndole a mi ojo. Pero lo cierto es que yo tengo muchos puntos ciegos, no puedo ver. Yo necesito de ella para que me pueda advertir, como ella necesita de mí y decirle, oye, allá hay un peligro, allá hay un hueco, mire, por acá viene alguien a amenazarte, por acá viene una situación de peligro. Y como ella tiene puntos ciegos,
áreas en su vida que ella no ve. Ella me necesita y yo necesito de ella. Un aplauso para mi modelo, por favor, gracias. No se emocionen, vaya a su casa más tarde ahí, le da su chape a su flaca. Si tiene flaca, o a su flaca. Pero esta dinámica es una realidad también en las relaciones interpersonales. Es una bendición poder tener compañeros en el camino de la fe. Gente que nos ame lo suficiente, que sea lo suficientemente valiente para advertirnos, amonestarnos, aconsejarnos, hacernos ver nuestro peligro. Para los que estamos casados, ¿sí? Nuestro consejero, nuestro atalaya, como dice Ezequiel, por naturaleza, son nuestros cónyuges. Hombre casado, ¿cuántos hombres casados hay aquí? Pues, con alegría, hermanos. Para los hombres casados, esa ayuda, no me raro ese pero bueno, ya. La persona que te va a advertir de esos peligros, ¿sabe quién es? Su esposa. Gloria a Dios, pastor, esta prédica lo estaba esperando, dice ella. Sí, es verdad. Y yo sé, hombre, no nos gusta, no sea usted, a mí no me gusta que mi esposa me diga, yo otra vez. Ya, amor. Me molesto al principio, después paro la oreja y hago caso. Por eso soy un hombre bendecido. Pero en el caso de ellas es lo mismo. Pero esposas, su esposo también le advierte, ¿sí? Y sabes, tú cae, no sabes nada, no sabe un montón. Y ese hombre está, la Biblia dice, sométanse los unos a los otros. Estamos llamados nosotros a ayudarnos mutuamente. Pero también es una bendición poder tener hombres en nuestras vidas, compañeros de la fe, que nos adviertan, que nos aconsejen, que nos amonesten. ¿Sabe? Mire, un pequeño paréntesis aquí, no lo tengo en mis notas, pero David tuvo éxito en su reinado, en su ministerio, en lo que él hizo, a pesar de esta mancha horrible en su currículum. Pero él tuvo éxito, él terminó como rey. Y él hasta el día de hoy es recordado como el mejor gobernante, a pesar de esta embarrada. ¿Ok? Pero entre otras cosas él tuvo éxito, ¿sabe por qué? Por Natán. Porque tuvo un Natán en su vida. Porque tuvo un Natán en su vida que lo ayudó para que él termine bien. ¿Usted quiere terminar bien? Yo quiero terminar bien. Yo tengo que reconocer que necesito una voz en mi vida. Ojalá el de mi esposa, pero yo tengo varias voces más que el de mi esposa. Hombres y mujeres que respeto y admiro y tienen una voz en mi vida. Y cuando ellos hablan, yo presto atención. Y que no me maletean. Yo sé que quieren mi bienestar. Y quieren que yo tenga éxito. Pero necesitamos hombres como Natán que nos adviertan. Porque yo tengo que reconocer, hay áreas que yo no veo. Hay áreas de las cuales yo no soy consciente. Somos ciegos ante nuestros propios pecados. Y debemos agradecer a Dios por la vida de Natán. Hombres y mujeres que se preocupan lo suficiente por nosotros como para llamar nuestra atención sobre nuestras faltas, no para condenarnos, no para destruirnos, sino para edificarnos. Es por eso que decimos que la vida cristiana no es para llaneros solitarios. Si tú ya estás caminando un tiempo con el Señor y sigues solo, amigo, no vas a llegar muy lejos. Necesitas personas que caminen contigo. La Biblia está llena, y otro día voy a hacer un estudio de eso. Está lleno de advertencias. Oren los unos por los otros, lleven las cargas los unos por los otros, perdónense los unos a los otros. Esta palabra, unos a los otros, está presente una y otra vez en la palabra. Porque la vida cristiana no es para vivirlo en soledad.
Necesitamos personas a nuestro alrededor con el coraje suficiente para retarnos a cambiar nuestra conducta. Proverbios mismo dice, hierro con hierro se aguzan. Ahí vamos, nos vamos raspando, nos vamos limando los unos a los otros. Necesitamos hombres y mujeres como Natán, pero también necesitamos desarrollar la actitud que tuvo David, abiertos al consejo de otros que se preocupan por su crecimiento, no ciegos ni cerrados como para no ver nuestros propios pecados, especialmente cuando son señalados. Y como vamos a ver más adelante, para esto se requiere un nivel de crecimiento espiritual, pero también de madurez como personas para poder recibir el consejo. No somos perfectos, Cristo sigue haciendo su obra en nosotros. Y no sé usted, yo necesito todavía seguir creciendo en mi vida. Y yo tengo que estar abierto a la corrección. La segunda lección que aprendemos en estos pasajes es que hay un dicho que yo tengo, y es que el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y cuando nosotros vemos el pecado, vemos las faltas del otro, no es suficiente tener buenas intenciones, necesitamos tener sabiduría. Por eso, la mejor manera de llamar la atención sobre el pecado tiene tres componentes muy importantes. Y eso es lo segundo que quiero señalar. La mejor manera de llamar la atención sobre el pecado tiene estos tres componentes. Número uno, apelar al amor de Dios. Versículo 7, vemos nosotros cómo Natán nos da este ejemplo. Natán no le dijo, oye David, pecador, ven aquí sin vergüenza. No. Natán fue y lo confrontó. Pero lo primero que hizo Natán es apuntar sobre el favor de Dios. Natán le recordó a David las bondades que Dios tuvo sobre él. Tú eres ese hombre, el Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Versículo 8. Y después regresamos allá de nuevo. Te di la casa de tu amo, sus esposas, los reinos de Israel, de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, él te habría dado más, mucho más. Natán comienza apelando la misericordia y la bondad de Dios. En otras palabras, Natán le dice a David, David, mira de dónde te ha sacado el Señor. Mira todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Pablo, en el capítulo 12 de Romanos, cuando él está apelando a un cambio en nuestras vidas, él dice, por las misericordias de Dios. En otras palabras, por todo el favor que Dios te ha mostrado. Estas son cosas que necesitamos hacer. Aquí Natán hace lo mismo. Le recuerda de dónde, recuerde de dónde lo sacó. David ni siquiera estaba en la lista de invitados. David ni siquiera calificado. Cuando fue el profeta Samuel a ungir al rey a la casa de Isaí, Isaí sacó a todas esas bellezas, todos los candidatos. Y David no estaba en esa lista. ¿Cuántos nos hemos sentido así? ¿Cierto? Cuando mandan esa lista ahí para el puesto, tu nombre no está, pero a Dios le da la gana y te escoge. Y Natán le dice, oye, tú ni siquiera calificabas, eras un don nadie, pero Dios te ha escogido. Tú no eras parte de la casa real, no eras del linaje, pero a Dios le dio la gana. Tú no calificabas para ese puesto, pero a Dios le ha dado la gana. Cuando yo pienso en mi vida, yo digo, ¿qué he hecho yo para merecerme esta belleza? Nada. Los pretendientes que tenían, con carro, con casa, con beca, con tarjeta, felizmente a mí, hasta con iglesia de 500 miembros. Yo, pues nada, solamente amor le pude ofrecer. Ese es verdadero amor. Pero el simple hecho de que Dios me haya escogido para servirle a Él, yo no calificaba. Es muy probable que ustedes tengan mayores calificaciones que yo tengo para estar aquí al frente liderando, con toda seguridad. Pero Dios le ha placido.
Y tenemos que recordar, y cuando estamos confrontando a la gente con su pecado, con sus faltas, con sus fallas, antes de saltarle al cuello, recuérdale, mira todo lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿De dónde te ha sacado Dios? Piensa por un momento. ¿De dónde te ha sacado Dios? ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Qué ha hecho Dios en tu familia? ¿Qué es lo que Dios ha permitido? Eso es pura gracia. Natán establece esta verdad. Antes de confrontar, apela al amor de Dios. La segunda cosa que hace Natán es revela el pecado, versículo 9. Natán fue claro al decirle a David lo que había hecho. Y esto es un consejo, digamos, que tiene implicancias muy prácticas para nuestras vidas el día de hoy, porque todo el tiempo nosotros vamos a encontrar con personas, familiares e incluso hermanos de la iglesia que han fallado y que van a fallar, porque estamos en nuestro proceso, estamos ahí, ¿sí? ¿Cómo estamos confrontando esta situación? Ah, no, pastor, yo sí estoy casado con la verdad. Yo le digo en su cara, así me ha hecho el Señor. Botado el hermano ahí tirado, desanimado, desalentado. Bien chancado a puro bibliazo, y con Reina Valera del 60, todavía pa. Y la misericordia, la bondad de Dios. Lo segundo, Natán reveló el pecado. Tú mataste a Urías elitita y le robaste a su esposa. Bien puntual. No le quitó ni le puso nada. ¿Cómo nos va a nosotros cuando confrontamos al hermano? Tú siempre eres igual. El otro día también has hecho esto. Si le sacas de su juventud, ya el Señor le ha perdonado y le traes toda esa basura del pasado. ¿Cuántos somos así? Y le acordamos toda su vida desde el Génesis. Cuando usted está confrontando la falta, el pecado de una persona, confronte la falta y el pecado. Después habla de lo demás. Confronte la falta y el pecado. Natán hizo eso. Natán hizo eso. Natán no le sacó la rebeldía y la desobediencia cuando fue a parar allá al campo para pelear con Goliat. No, ni le recordó eso. Muy puntual. Muy puntual. Un consejo gratis, padres de adolescentes especialmente. No le saques a tu hijo todas las cuentas. No le saques las cuentas. Eso daña. Esposas, ¿cuántas esposas hay acá? 2 esposas nomás, Dios les bendiga. Cuando tenga que confrontar una situación en la casa con su esposo, no le recuerdes desde que eran solteros. Me acuerdo, siempre ha sido así, todo eso. Hable sobre la falta, hable sobre el pecado puntual. Lo que pasó. Sí. Número 3, advierta sobre las consecuencias. Esto es muy importante hacer. Es verdad que Dios nos ama y es verdad que Dios nos perdona si nos arrepentimos, como vamos a ver más adelante. Pero también nosotros, cuando estamos confrontando el pecado, nosotros debemos advertir las consecuencias. Natán fue muy claro, versículos 12. Natán le dijo a David lo que iba a ocurrir como consecuencia de su pecado. ¿Sabe? La gente tiene que saber que hay consecuencias. Y el amor de Dios, la bondad de Dios no borra muchas veces las consecuencias de nuestras decisiones. Los que hemos hecho ministerio carcelario, los que hemos tenido la oportunidad de poder visitar las cárceles, allá las cárceles están llenas de personas que aman al Señor, que han entregado sus vidas a Cristo y están viviendo para el Señor. Pero aunque eso es una realidad, eso no les ha abierto la puerta de la cárcel. Porque hay consecuencias. Y estoy utilizando un ejemplo muy extremo. Pero hay consecuencias de nuestras decisiones. Tú lo que hiciste en secreto, yo voy a hacer que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Y básicamente le dice, ¿no? Tú en tu casa va a reinar la espada. Una vez más, lea la historia. Y usted va a darse cuenta allí que uno de sus hijos, Amnón, violó a su media hermana, Tamares, ¿no? A su media hermana. Sí, abusó de ella sexualmente, eso fue lo que pasó. Interesante, ¿no? El pecado sexual, mira dónde reventó. Mira dónde reventó.
David abrió una puerta espiritual y le reventó en la cara en la vida de sus hijos. Padres, pilas. Otro día podemos seguir hablando sobre eso. Pero Amnón abusó sexualmente de su media hermana. Absalón, el hermano mayor de Tamar y medio hermano de Amnón, enterado del asunto, fue y mató a su medio hermano. Absalón le dio un golpe de estado a David y lo persiguió para matarlo, y David tuvo que huir. Y para afirmar su reino, David huido, Absalón se acostó con todas las mujeres y las concubinas en la terraza del palacio. Y Natán le advirtió: tus decisiones tienen consecuencias. Y obviamente confiamos en la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios puede hacer de que nuestros pecados, como dice la palabra, no nos alcancen. Eso sí puede hacer Dios. Pero mis amados, cuando estamos nosotros advirtiendo a las personas, tenemos que ser claros en decirles: tus decisiones van a traer consecuencias en las diferentes áreas de nuestras vidas. Pero siempre es importante, cuando confrontamos una situación, apelar al amor de Dios, enfocar sobre el pecado y no hacer de esto nada personal y advertir las consecuencias. Número 3. La actitud correcta cuando uno es reprendido. Vemos nosotros aquí a David tomando una postura correcta. Mire, les decía hace un momento, a ninguno de nosotros, o sea, nadie, yo no sé cómo es usted, pero con muchas personas con lo que he hablado y con las cuales he tratado, casi a nadie nos gusta ser corregidos. Y algunos llegamos a decir: yo he escuchado esto, estas orejitas han escuchado esto. Yo estoy demasiado viejo ya para que me estén corrigiendo. ¿Ha escuchado eso también usted? Sí. Y no, nunca estamos demasiado viejos para ser corregidos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo todavía sigue siendo formado en nosotros. Cristo todavía sigue siendo formado en mi vida. Y algunos equivocadamente dicen: no, ya cuando sea pastor, ya por fin me van a dejar de reñir. Al contrario. Te van a seguir riñendo. A mí me siguen riñendo todavía. No, y no le miran a mi esposa, pero sí me siguen riñendo. Porque todavía Cristo necesita ser formado en mi vida. Y todavía me equivoco, todavía meto la pata. Dios sigue obrando en mi corazón. Dios sigue obrando en mi vida. Y una vez más, gracias a Dios por hombres y mujeres que me aman lo suficiente para poder corregirme y poder llamar mi atención. David, mire, David es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Y no porque no falló, y no porque no haya pecado. ¿Sabe por qué es reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él tuvo la actitud correcta cuando falló. El problema no es fallar, mis amados. El problema no es fallar, el problema no es pecar. Porque todos de una u otra manera, en mayor o menor medida, pecamos. Es la actitud que nosotros tenemos cuando fallamos. Y algunos fallamos, somos frescos como la lechuga. No queremos que nos digan nada y tenemos a veces una actitud. Porque no queremos que nos digan y que nos corrijan. Pero David tuvo la actitud correcta. Y él hizo dos cosas muy puntuales. Número 1, hizo de su pecado algo personal. Versículo 13 dice: yo he pecado. Yo he pecado. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros tuvimos la valentía de reconocer que hemos fallado? Porque si usted es como yo, nuestra naturaleza o nuestra tendencia siempre es a echarle la culpa al otro. Pero David no puso excusas. No dijo: me han hecho tomar, mis amigos me han llevado, yo no quería. No. Yo la embarré. Yo he pecado. Yo he pecado. No le echó la culpa a nadie. No le echó la culpa a nadie. Él reconoció, como decimos los hombres, ¿no? Bien varoncito, asumió. No le echó la culpa a Betsabé. No le echó la culpa a Urías. ¿Quién pues le manda a Urías? Pues no está cuidando a su mujer. ¿Quién pues no? Él mismo reconoció
su pecado. No le echó la culpa a Betsabé, ni a las circunstancias, no le echó la culpa a otros. Él aceptó su culpa, aceptó completamente la culpa de su pecado. Y lo segundo que hizo David, y esto es algo muy importante que necesitamos notar, es que él reconoció la verdadera naturaleza de su culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que David entendió que él no solamente había pecado en contra de Urías y en contra de Betsabé, y en contra de sus hijos y en contra de su mujer. Él reconoció que él había pecado contra Dios, porque al final del día pecamos contra Dios. Pecamos contra Dios. Es verdad, había pecado contra Betsabé, contra Urías, pero él finalmente reconoció que su pecado era contra Dios. Salmo 51, versículo 3. Salmo 51, versículo 3 y 4. Miren lo que dice allí. Dicho sea de paso, este salmo él lo escribió en este contexto precisamente. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti, y solo contra ti he pecado, y he hecho lo malo, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. David reconoció que su pecado era contra Dios. Hoy en día no se ve este tipo de arrepentimiento. Les decía hace un momento, difícilmente asumimos nuestra responsabilidad por nuestro pecado. Siempre alguien más tiene la culpa. O hacemos de nuestro pecado algo corporativo. Me explico. Yo no sé cómo le va a usted, y a veces en las reuniones de hombres pasa mucho eso, ¿no? Podemos orar unos por otros y si hay algo que confesar. Y ahí está el hermano. Señor, perdónanos porque todos somos pecadores. Oh. Señor, hemos pecado. Dice, oh. A ver, momentito, hemos es mucha gente. Y cuando es demasiada gente, no es nadie. ¿Cuándo fue la última vez que hemos reconocido, Señor, yo metí la pata, yo pequé? David hizo eso. No hizo de su pecado algo corporativo, él hizo de su pecado algo personal y asumió la responsabilidad por eso. Difícilmente reconocemos que pecamos contra Dios y no nos ponemos a cuentas con Él. El Señor ya sabe, Él conoce todo y sabe mi corazón, y nunca confesamos. ¿Sabe? Este tipo de arrepentimiento requiere un grado de madurez espiritual. ¿Sabe? Reconocer su pecado no le hace menos maduro espiritualmente. De hecho, reconocer mi pecado es señal de madurez espiritual, pero también se requiere un grado de madurez personal. Yo he tenido hijos chiquitos y yo recuerdo cuando ellos eran chiquitos, ¿cierto? Siempre se excusaban. De hecho, hay un TikTok por ahí dando vueltas, un meme. No sé si usted lo ha visto. Este es un niño que sus padres o que su mamá le pilló, había pintarrajeado toda la pared. Y le preguntan, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha pintado eso? Y el niño le apunta al perro que estaba al costado con su cara así todo. ¿Ha visto eso? Porque los niños hacen eso. Pero le tengo noticias. Usted ya no es un niño y no es una niña. Necesitamos empezar a asumir nuestras responsabilidades y no echarle la culpa de nuestras fallas a otros. Se requiere un grado de madurez espiritual, pero también como personas. Finalmente, y esto es algo que yo quiero, con lo cual quiero terminar porque me da mucho ánimo y esperanzas de esta historia. Porque nosotros vemos que Dios provee perdón. No sé usted, pero ¿cuántos estamos agradecidos de que Dios es un Dios que nos perdona? Mira, mientras se diga hoy, podemos acercarnos al Señor. Hay una brecha donde todavía podemos acercarnos al Señor. Nunca es tarde para acercarnos al Señor. La cruz nos provee perdón, nos provee restauración, nos provee un nuevo inicio. El perdón de Dios es instantáneo y es completo. Versículo 13. Termino con esto. Vemos cómo aquí, finalmente, 1 Samuel 12:13. Vemos aquí, dice, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Y mira lo que le responde Natán. Natán le responde, sí, pero el Señor te ha perdonado.
Cuando hay un verdadero arrepentimiento, y eso es algo que quiero decir o subrayar, cuando hay un verdadero arrepentimiento, el Señor nos perdona. El Señor nos perdona. No tienes que hacer ningún tipo de penitencia. No tienes que seguir golpeándote contra la pared, ni sintiéndote miserable. No tienes por qué seguir recibiendo a Cristo todos los domingos. Recibo a Cristo por si acaso no me ha perdonado. Déjame decirte que el Señor te ha perdonado. La palabra de Dios dice que Él hace alejar tu pecado tan lejos que como está el oriente del occidente, y no se acuerda más. Dile a la persona que está a tu costado: el Señor me ha perdonado y ya se ha olvidado. Y dile por favor también: olvídate tú también. Aunque sabemos que eso es imposible. Sí. Gracias a Dios que nosotros no somos como Dios, ¿no? Porque nosotros sí nos acordamos. Pero Dios, cuando nos perdona, Él hace borrón y cuenta nueva. ¿Cuánto estamos agradecidos? Pero ¿sabes qué te dice el Señor? Ve y no peques más. Arrepiéntete, ¿no? Ve y no peques más. Pero el perdón de Dios no es por cuotas. Yo sé que nos encanta a nosotros por cuotas. No. El perdón de Dios es al instante y es completo. El Señor ha olvidado tu pecado. Y déjame decirte que hoy en día ese perdón sigue siendo instantáneo y completo. Si tú eres una persona que nunca has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es una buena oportunidad. No importa cuál sea tu pecado, cuál sea tu falta. Hoy es una buena oportunidad para arrepentirte, confesar tus pecados y recibir el perdón de Dios que es ofrecido a través de Cristo Jesús. Hoy es una oportunidad para acercarte al Señor y arreglar tus cuentas con el Señor. Pero si estás aquí y eres creyente y has fallado en alguna área, de alguna manera, al Señor, hoy es una buena oportunidad para ponerte a cuentas con el Señor. Juan capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo quisiera orar. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en oración. ¿Qué le parece? Natán nos enseña en esta mañana 4 lecciones importantes que espero que Dios pueda en estos días, en estas semanas, afirmar en nuestros corazones. La primera, la necesidad de tener personas a nuestro alrededor que nos amen lo suficiente para poder advertirnos, amonestarnos y corregirnos. Porque somos ciegos ante nuestras propias faltas. Tenemos puntos ciegos. Tenemos puntos ciegos. Pero también Natán nos enseña que hay que tener sabiduría para reprender y para corregir y confrontar el pecado. No debemos hacerlo alejado de la misericordia y no debemos hacerlo de manera personal. Debemos nosotros apelar al amor de Dios, revelar el pecado y advertir las consecuencias. La gente tiene que saber que sus decisiones tienen consecuencias. Pero también es importante tener una actitud correcta cuando somos corregidos. Amados, no importa la etapa en tu vida en la cual te encuentres, Dios sigue formándose en ti. Y mientras eso tome lugar, vamos a seguir fallando. Y debemos siempre tener una actitud abierta a la corrección. A la corrección. Y reconocer que el pecado no solamente es contra las personas, finalmente es contra Dios. Y por último, recordar que Dios provee perdón y ese perdón es instantáneo y es completo. ¿Sabe?
Muchas veces los jueces más duros que tenemos, ¿saben quiénes son? Nosotros mismos. El Señor ya te ha perdonado. ¿Aceptarías ese perdón? ¿Aceptarías ese perdón? No tienes por qué seguir viviendo condenado, ni sintiéndote mal cada vez que te acuerdas. El Señor te ha perdonado. Y te dice, vamos, yo te doy una nueva oportunidad. Yo te doy una nueva oportunidad. Y deja ese paquete atrás. No permitas que el diablo te condene. Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo aquí? Si usted está en Cristo, mis amados, ninguna condenación hay. Alguien dijo alguna vez, si el diablo viene y te recuerda tu pasado, tú recuérdale su futuro. ¿Sí? Recuérdale su futuro. Y es destrucción y condenación, pero para los hijos de Dios no, es victoria. Es victoria. ¿Tú quieres recordarme mi pasado? Habla con Dios. Dios me ha perdonado. Si tienes problemas con eso, habla con el jefe. Pero yo no voy a detener ningún segundo para mirar atrás. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí, el Señor hace las cosas nuevas. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu bondad, Señor, y tu favor sobre nuestras vidas. Gracias por lo que tú eres, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por la vida de hombres como Natán, que nos enseñan, Señor, estas lecciones valiosas. Gracias por hombres como Natán, Señor, que son lo suficientemente valientes como para confrontarnos, Señor. Yo te pido que levantes hombres como Natán en nuestras vidas. Hombres y mujeres, Señor, que se paran al lado nuestro, Señor, y que nos ayudan a caminar. Que buscan siempre lo mejor para nosotros, Señor, y que quieren que tengamos éxito, Señor. Levanta a esos hombres y mujeres en nuestras vidas, Señor. Y si tú estás aquí, estás andando solo como llanero solitario, mi consejo, amado, es que ores a Dios por ese tipo de personas en tu vida. Lo necesitas, lo necesitamos. Pero también oro, Señor, en esta mañana, que hagas de nosotros hombres y mujeres con las características de Natán. Que podamos, armados de valor y llenos de tu espíritu, hablar a las personas que tú traes a nuestras vidas, Señor, para ayudarles, Señor, a ser mejores y que puedan tener éxito, Señor, en sus vidas. Pedimos por una semana, Señor, lleno de victoria, Señor, que cada plan, que cada sueño, Señor, cada meta en esta semana pueda ser cumplida. Oramos una vez más por tu cuidado y por tu protección, Señor. Líbranos de todo accidente, líbranos de toda enfermedad, Señor. Guárdanos en nuestra entrada y en nuestra salida, en el nombre de Jesús. Amén.